Bienvenidos a la Interconsulta, el espacio que conecta la medicina con tu día a día. En el primer episodio vamos a hablar con la doctora Dana Kondrasky, especialista en clínica médica. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien. Para empezar, me gustaría saber de qué trata la clínica médica. Nosotros desde la clínica médica hacemos un abordaje integral a los pacientes. Hacemos una prevención, diagnóstico y tratamiento. Siempre la idea es llegar a tiempo y eventualmente evaluar la necesidad de solicitar alguna interconsulta con algún especialista. Pero tratamos a los pacientes en una forma integral. Siempre preguntan a veces los pacientes, o es la duda, y creo que vos también lo sabés, la clínica médica es una especialidad aparte de lo que es la medicina en general, como puede ser gastroenterología, como puede ser el neumonólogo. ¿Eso se estudia aparte o uno se recibe y puede ser clínico médico? No, la clínica médica es una especialidad. 3 a 4 años más o menos lleva en hacer lo que nosotros llamamos residencia en la medicina. Y es una especialidad básica. De ahí parten las demás especialidades como gastroenterología y demás, pero principalmente la base es la clínica médica. Sí, y es una especialidad aparte, no es que uno termina la facultad y ya es clínico. ¿Qué es lo que más te gusta de tu especialidad? Bueno, lo que a mí me habilita el ser clínica es que tengo la posibilidad de poder relacionarme directamente con los pacientes, con sus familiares, de poder llegar a ellos y abordar con mayor complejidad algunas patologías y en todo al paciente. O sea, no es que yo cuando el paciente viene me enfoco en algo puntual, sino que evalúo todo, ¿sí? Desde que el paciente ingresa, cómo ingresa, todos sus antecedentes. Entonces es esto algo que me gusta, es la posibilidad de diálogo y relacionarme que tengo con los pacientes. ¿Solo las personas que están enfermas tienen que ir al médico clínico o puede ir cualquier persona en cualquier momento? No, la realidad es de que todos tenemos que tener un control al menos una vez al año, sí o sí. O sea, el paciente esté enfermo o no. Necesitamos hacer un control, lo que nosotros conocemos chequeos médicos, una vez al año, sí o sí. Todos deben consultar, y teniendo en cuenta que por ahí estamos en una época donde las cifras de hipertensión aumentan por el frío, todos los pacientes diabéticos e hipertensos al menos una vez al mes deben consultar a su médico de cabecera. ¿Qué síntomas crees que las personas pasan por alto y que tal vez para vos es súper importante? Bueno, uno de los síntomas que por ahí más en la consulta uno tiene que aprender a prestar atención, a escuchar, para mí es la cefalea. ¿Sí? El paciente por ahí lo toma como parte de su vida diaria, toda su vida tiene episodios de cefaleas intensas, sin estudios, sin un control, sin un tratamiento, y sobre todas las cosas cuando esa cefalea se intensifica en los últimos tiempos. Para mí uno de los síntomas a prestar atención siempre es la cefalea. Es el dolor de cabeza. Sí, el dolor de cabeza. ¿Qué pensás de la automedicación y la utilización de antibióticos de manera indiscriminada? La automedicación es un problema muy grande y muy grave en nuestra sociedad actual, creo que en todo el mundo, ¿sí? La gente tiene la costumbre de ir al kiosco del barrio porque le duele la cabeza, porque tiene vómito, porque le duele la garganta, porque está con tos, y va a esto, ocupa esto, lo que nosotros conocemos automedicación. Por ahí consume medicamentos que no están indicados para esas patologías, y ni hablar del uso de antibióticos. ¿Sí? Voy a comentar la típica frase que nosotros recibimos en consultorio: doctora, me duele la garganta, me tomé un ibuprofeno y me tomé una amoxicilina. Sí, que la amoxicilina es el antibiótico. Bien, ¿y cuánto tomaste? No, una sola, pero no me ayudó. ¿Sí? El uso indiscriminado de antibióticos lo que hace es aumentar la resistencia, ¿sí? De los gérmenes. Entonces, por eso, ciertas patologías que nosotros tratábamos antes con ciertos antibióticos, ahora ya esos bichitos o gérmenes, para que me entiendan, ya no responden. Entonces tenemos que escalar así de lo que nosotros conocemos espectro de antibióticos, y es un problema muy grave. Por eso tenemos cada vez mayor patologías infecciosas, bacterianas en este caso,
que no están respondiendo a la normativa que nosotros teníamos siempre. Por eso me duele la garganta y voy a la farmacia y le pido antibiótico y en la farmacia me venden antibióticos sin una evaluación médica, está mal y es grave. O sea, el que corre riesgo en realidad es el paciente. ¿Sí? Que después tenga alguna otra enfermedad que nosotros necesitemos antibiótico y tengamos que escalar en el espectro y en la cobertura antibiótica. También creo que hay mucho de eso de, como vos decís, de no cumplir el tiempo estipulado por el médico de la cantidad de días que tiene que ir tomando la medicación, que también hace a la resistencia del bicho, digamos así, que después de germen, como vos decís, no le haga nada a ese antibiótico y tengamos que arrancar de un escalón más arriba. Pero por esto tiene que ser siempre indicado por un profesional médico para que justamente le pueda dar los días que corresponden, porque no es lo mismo tratar una infección urinaria con 3 a 5 días o alguna neumonía con 10 días o los días que estén indicados. Entonces, por eso es importante tener el control, consultar y que el tratamiento sea indicado por el médico. Muy bien. También otra cosa que pasa por ahí que me suelen decir en el consultorio es: tomé unos días, no mejoré, entonces me fui a otro médico que me indicó otra cosa. Me parece que también ahí hay un error de concepto con el hecho de, con esto, sobre todo con esto que hablamos de la resistencia, de que a veces ese antibiótico puede ser que no haga efecto, como vos dijiste, que hay un tiempo que hay que esperar y si no hay cambios después hay que volver al mismo médico para que vea qué otro tratamiento hacer, porque como vos decís, hoy en día hay resistencia digamos, en la comunidad, no es que solo se ve en el hospital. Entonces también no alarmarse y volver a ese médico para que pueda retomar otro tratamiento y ahí ir viendo, porque si no también eso de ir pasando de médico en médico hace que los tratamientos empiecen de cero, por ahí se dejan de ver estudios que ya se hicieron, se vuelven a repetir, se alarga todo más que empeora el pronóstico. Sí, o sea, el esquema antibiótico se empieza y se termina. Probablemente a las 24, 48, 72 horas que nosotros iniciemos el esquema antibiótico, el paciente se va a sentir mejor y va a decir, bueno, listo, ya no necesito. No, el tratamiento se inicia y se termina. Sean 5, sean 7, sean 10 días, el antibiótico se tiene que terminar porque necesitamos en sangre tener una concentración de ese antibiótico y se logra por medio de las dosis repetitivas y los días sobre todo. ¿Qué importancia vos le darías o le das en tu día a día en el consultorio a los estudios complementarios, ya sean laboratorios, radiografías, etcétera? Y son justamente estudios complementarios. ¿Sí? Los estudios tienen que ser solicitados por el profesional médico de acuerdo a la necesidad del paciente. Nosotros tenemos un problema muy grande, o al menos yo en consultorio veo, de que por ahí a veces los pacientes piensan que vienen a la consulta médica y la consulta médica es una despensa o un kiosco. Entonces ingresan y empiezan a solicitar, quiero una ecografía, quiero que me haga un laboratorio, quiero esto, quiero aquello. Los estudios complementarios, como justamente el nombre dice, son complementarios, ¿sí? Y son solicitados y pedidos por el médico de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿sí? Por eso primero es importante interrogar al paciente qué es lo que está pasando, sus antecedentes, y en base a ahí partir y ver la necesidad de los estudios que dicho paciente necesita. Sí, también hay que tener en cuenta que hay por ahí ciertos controles anuales que todos los pacientes tienen que hacerse. Entonces, van a salir del consultorio con algunos pedidos médicos que sí o sí en el año tienen que realizar, ¿sí? Que eso es un tema aparte, pero cuando el paciente viene, tiene que entender que se le van a pedir estudios de acuerdo a la necesidad y lo que el médico considere que sea necesario porque complementan el diagnóstico. No es que hace el diagnóstico, sino que complementan. Pero también hay muchas veces esa sensación de que me tienen que pedir una tomografía para ir recién a estudiarme mejor y que la radiografía no sirve tanto, o solo me pidió una radiografía y no me pidió una tomografía. Y también es cierto que hay estudios que son simples, pero que a veces ayudan mucho mejor que lo que puede ayudar un estudio más complejo. No siempre lo más complejo es lo que más nos aporta. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con la tiroides. El mejor estudio hoy en día para evaluar la tiroides complementario es, y por imágenes, la ecografía. Entonces hay muchas personas que creen, no, necesito una tomografía para ver mejor, y la verdad es que no.
¿Qué pensás de los famosos suplementos que ahora están tan de moda? Bueno, esto hay que tener en cuenta que nosotros son justamente venta libre, ¿sí? Entonces la costumbre es ir a farmacias, dietéticas, donde sea, inclusive en los supermercados se venden estos suplementos y lo consumimos de forma indiscriminada, sin una evaluación. Y la gran mayoría de pacientes tienen otras patologías, están polimedicados, o sea, están medicados por un montón de otras enfermedades y van y consumen. Y hay que tener en cuenta que estos suplementos pueden hacer interferencias, ¿sí? Con cierta medicación. Hay que tener también en cuenta que hay pacientes que por ahí tienen alguna alteración hepática, o sea, en el hígado, y la gran mayoría de estos suplementos son metabolizados en el hígado, entonces esto tenemos que tener en cuenta. Siempre antes de cualquier suplemento que nosotros consumamos es importante consultar con el médico, que el médico evalúe y también evaluar la necesidad, porque la gran mayoría de suplementos tienen vitaminas, complejos vitamínicos que tienen que ser cubiertos por nuestra alimentación. Y hay veces que no necesitamos ciertos suplementos y lo estamos tomando. Entonces, es importante evaluar la necesidad también. ¿Qué opinás del famoso dicho que alguna vez creo que incluso hasta nosotros lo hemos dicho? No voy al médico porque seguro me va a encontrar algo. Sí, esto es importante. Si el médico encuentra algo, que lo encuentre a tiempo. Entonces, por eso es importante, sí, consultar, el llegar a tiempo. Sí, obviamente que podemos hacer, hay pacientes que van porque están engripados, yo le pregunto, ¿cuándo fue tu último laboratorio o chequeo médico que te hiciste? No, hace como 5 años no me hizo un chequeo, hace 4 años uno solicita un laboratorio, tiene valores de ácidos grasos, en este caso colesterol y triglicéridos elevados, que tenemos que tratar. Entonces es importante hacer el chequeo y que si se te encuentra algo, que sea a tiempo, porque cambia rotundamente el pronóstico de los pacientes. Y hoy en día hay muchas enfermedades crónicas que ya cuando presentan síntomas que el paciente se empiece a sentir mal, como vos decís, ya estamos, nos pasamos varias estaciones, digamos, que pudimos hacer muchas cosas antes, o con pequeños cambios pudimos lograr grandes cosas y bueno, llegamos ya en un momento donde es muy difícil y obviamente mucho más caro para el paciente y para el sistema de salud. ¿Qué hábitos crees de una persona que son por ahí los más dañinos? Bueno, para mí hay 2 hábitos que son los principales. Uno es el cigarrillo y el alcohol, el consumo indiscriminado de alcohol, ¿sí? Estos son 2 hábitos que siempre aconsejo y que trato de incentivar a los pacientes que tengan un cese tabáquico o poder regular el consumo de alcohol, ¿sí? El daño que produce es irreversible. Nosotros estamos viendo mucho en consultorio lo que llamamos hígado graso, ¿sí? El famoso, me hizo una ecografía y me dijo el doctor que tengo hígado graso, entonces no voy a comer nada frito, voy a disminuir las grasas, pero sigo consumiendo muchas bebidas alcohólicas. Hay que tener en cuenta que una de las causas del hígado graso es el consumo de alcohol. Entonces son 2 indicaciones que siempre trato de hacer y de pedirle al paciente de hablar. Y otra de las cosas también es el sedentarismo, que también es está generando mucho riesgo, ¿sí? en nuestro medio. Pero bueno, esos son los 2 hábitos que yo los veo principal ahí y que cada vez es más, con mayor frecuencia. Entonces esto es lo que sugiero. Creo que son hábitos también que, como hablamos también de las enfermedades crónicas, son hábitos que no te van a generar un problema ahora si vos fumás ahora o si vos tomás ahora, pero después con el paso del tiempo es algo que son daños en el cuerpo que se van acumulando y que después, bueno, explota por cualquier lado, que puede ser desde un cáncer hasta un hígado graso, etc. Sí, y cada vez a menor edad, o sea, hay pacientes. Hay que tener en cuenta que desde la clínica médica nosotros atendemos pacientes adultos, ¿sí? A partir de más o menos 15, 16 años, eso siempre es ahí, que es de pediatría, que es de clínica médica. Y uno empieza el interrogatorio, pacientes de 15 años y que ya están fumando, le consultas si consume bebidas alcohólicas, sí. Y ya esto es preocupante, porque un paciente que a los 15 años empieza a fumar o ingerir bebidas alcohólicas
va a llegar a los 30 años ya con un diagnóstico de algún cáncer de pulmón o algún otro lado, y es riesgoso. Por eso también estamos viendo patologías oncológicas, tumores que eran frecuentes a larga edad, estamos viendo cada vez más en pacientes más jóvenes. Pero es esto, por los hábitos que tenemos. Sobre todo ahora que la expectativa de vida también se extiende un poco, está eso de cómo vos querés llegar a los, hoy en día, 50, 60 años, digamos. Sí. Y que es súper importante también tener en cuenta eso. ¿Usas algún tipo de tecnología en tu práctica diaria, alguna aplicación, algo que hayas implementado últimamente con todo esto de la inteligencia artificial y las plataformas? Sí, de hecho hay reformas en todo lo que es el sistema de salud, que ya tenemos la obligación de empezar a incorporar tecnologías, y en este caso son las plataformas médicas de historia clínica o recetas electrónicas, que sí o sí ya esto estamos utilizando ya hace rato, hace tiempo, que es las recetas electrónicas, los certificados médicos electrónicos, que ya está instalado en nuestro medio. Y ¿crees que eso es para bien o es algo que retrasa un poco todo? Y tiene sus pros y sus contras, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que al ser tecnológico depende de las redes, de las conexiones. Cuando hay alguna caída en la conexión, se cae la posibilidad de poder generar la receta, de poder hacer el certificado o demás. Dependemos de esto. Que el paciente también entienda el manejo de estas aplicaciones. Claro. Sí, ese es otro tema también. Hay que tener en cuenta de que todavía hay, aunque nosotros por ahí nos neguemos, hay pacientes que no tienen todavía celular, que no usan celulares. Entonces esto es un problema, ¿sí? Porque nosotros tenemos que enviar, por ejemplo, hacemos la receta, enviamos al correo del paciente o al WhatsApp. Y si el paciente no tiene correo, el paciente no tiene WhatsApp, es un problema. Y ni hablar para los adultos mayores, o sea, ellos no entienden mucho de la tecnología y probablemente no lo van a entender y no tienen la obligación de entender, pero esto es un gran problema, ¿sí? Porque pedirle a nuestros abuelos, a nuestros opas que abran una receta electrónica, que abran su correo, que busquen ahí, me parece que es un montón. Pero bueno, ya está instalado y vino para quedarse. O sea, hay que respetar y apegarse nomás a esto. Sí. Arrancó el frío y empezamos con los mocos, los resfríos. ¿Qué recomendaciones le darías a tus pacientes en este momento del año tan complicado a veces? Bueno, primero la vacunación, ¿sí? La vacuna antigripal, la vacuna antineumocóxica en ciertos casos evaluables tienen que ser nuestra primera línea de prevención, ¿sí? La vacunación es gratuita, ¿sí? Forma parte del calendario de vacunación, y están por ahí estos comentarios o mitos de que yo me vacuné y me engripé todo el año. Bueno, la idea de la vacunación es que no evita que te engripes, pero va a evitar que probablemente tengas un síndrome respiratorio grave y que requieras internación y demás. Entonces, la vacunación es la primera línea, ¿sí?, de prevención. La otra es la ventilación de ambientes. El otro día leía un estudio que la recomendación es, como estamos en época invernal, obviamente hace frío, tenemos la costumbre de estar encerrados. Entonces, la idea no es que tiene que estar las 24 horas ventilado, con las ventanas abiertas y que ingrese el frío, sino que al menos 3 veces al día, 10 minutos, se considera que es una buena ventilación. Y en lugares encerrados, donde hay mucha gente, poder tener algo de ventilación, ¿sí? Poder abrir más allá del frío un poquito que abramos, es la circulación del aire que evita. El uso de alcohol, el uso de barbijo. Los pacientes que están con algún síntoma respiratorio, no es necesario que tengamos que decirle que usen barbijo. Creo que es algo que la pandemia nos enseñó, el uso de barbijo y el uso de alcohol en gel, y que esto tenemos que seguir usando. Fue algo positivo que nos enseñó. ¿Qué importancia le das en tu práctica diaria a la fiebre? Es decir, cuando el paciente viene y te refiere, tuve fiebre. Bien, la fiebre es un signo muy inespecífico, ¿sí? Que tenemos múltiples causas de hacer fiebre. Sí nos habla de que estamos en un cuadro inflamatorio, ¿sí? A nivel corporal hay alguna inflamación, el cuerpo se está defendiendo, ¿sí? En los niños esto alarma, aquellos que somos padres nos alarma y nos hace correr. El primer registro febril que hace nuestro hijo ya
probablemente a la guardia del hospital. Tenemos que aprender a ver cuándo nos debe alarmar, ¿sí? Hay algunos antitérmicos que son medicamentos para bajar la fiebre que tenemos en casa, que tenemos en la heladera, que tenemos que aprender a manejarlo, ¿sí? Y también es otra cosa aprender a diferenciar cuándo nos debe llamar la atención y cuándo no. Estamos, que nos duele la cabeza, que nos chorrea la nariz, que nos duele la garganta, nosotros vamos a hacer fiebre porque estamos en un cuadro respiratorio y la fiebre va a acompañar. Entonces tengo que tomar el antitérmico y esperar, esto va a pasar. Ahora, una fiebre que perdura con los días, una fiebre que no cede a esos antitérmicos habituales que nosotros tenemos en casa, o una fiebre que se presenta y no tengo lo que nosotros llamamos fiebre sin foco conocido, esto nos debe alarmar. O sea, el paciente que hace fiebre y solamente hace fiebre, pero vos le preguntás, no le duele la garganta, no tiene molestias al orinar, no hay algún foco evidente, eso nos tiene que preocupar y tenemos que ver cuál es la causa de la fiebre, si el paciente no hace fiebre por hacer. Y hay otras posibilidades también en pacientes que por ahí, después de realizar algún tratamiento antibiótico, pueden hacer lo que nosotros conocemos fiebre secundario a antibióticos o en medicamentos que también están. Otro síntoma por ahí que es muy común y que también a veces es motivo de consulta es la tos. ¿Cuándo vos creés que la tos es, como, valga la redundancia, un motivo para ir al médico y pedir una consulta y ver qué es, y cuándo por ahí es algo pasajero tal vez? Bien, sí, la tos es inespecífica, ¿sí? Es un reflejo y hay que tener en cuenta que pacientes que están con algún cuadro respiratorio van a tener tos, ¿sí? Esto es así. Ahora, cuando la tos va acompañada de expectoración hemoptóica, que en la jerga es catarro con sangre, ¿sí? O tienen algún tipo, cuando tosen, eliminan por vías aéreas, por cavidad bucal, sangre, debemos consultar, ¿sí? O una tos que no cede, una tos que no hay mejoría, más allá del tratamiento habitual que el médico te puede aconsejar, hay que consultar. Muchas veces los pacientes buscan en la farmacia algo para cortar la tos, porque bueno, por molestias, etcétera, etcétera. ¿Cuándo crees vos que es necesario cortarla y cuándo es necesario dejarla porque es parte del proceso que está pasando el paciente? Y la tos es un reflejo y nosotros la vemos como mala porque es un tanto molesta, pero en realidad es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene, ¿sí? En cuadros respiratorios donde nosotros tenemos expectoración o tenemos catarro, lo que nosotros llamamos catarro, vamos a tener tos, y la tos lo que nos produce y lo que nos ayuda es a empezar a eliminar ese catarro, ¿sí? Entonces es molesta, pero es una protección, ¿sí? Los tratamientos que nosotros vamos a dar en realidad no van a cortar la tos, sino van a ayudar a tratar a que esas secreciones que tengamos en los pulmones o en vías aéreas puedan ser eliminadas con mayor facilidad, y a medida que vayamos eliminando y resolviendo el cuadro, la tos va a ceder. También hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que nosotros estamos en Misiones, mucho polen, muchas alergias por nuestro clima propio que tenemos, entonces también están las tos alérgicas que se pueden dar, que vos evaluás paciente, no tuve fiebre, no tengo ninguna expectoración, no tengo catarro, y tiene tos y tos y tos. Entonces esto también hay que evaluar, ahí si uno le da algún tratamiento para tratar eso, y el paciente con los días va mejorando, no es inmediato, lleva su tiempo en mejorar. Y también al interrogatorio con respecto a la tos tenemos que preguntar los medicamentos que el paciente toma, porque hay que tener en cuenta que hay sobre todo algunos antihipertensivos, o sea, medicación para la presión, que te puede dar tos. Entonces eso también es importante interrogar al paciente. Y es algo muy común. Doctora, cuando llega la noche me acuesto y ahí me levanto y empiezo con la tos. ¿Y esto por qué se produce? Por la misma gravedad. Yo me acuesto, las secreciones respiratorias por la gravedad van a subir, ¿sí? A tráquea, a bronquios, a laringe, y esto va a producir el reflejo de la tos, por eso aumenta, ¿sí? Por eso a la noche justamente los episodios de tos aumentan. Bueno, vamos a empezar una sección
que se llama Preguntas de la Gente. Pusimos en Instagram algunas preguntas que la gente le gustaría hacerle a su médico clínico y bueno, te las voy a trasladar ahora que te tengo acá. Griselda pregunta, ¿cuándo conviene ir a un médico clínico y cuándo ir directamente a otro especialista? Bueno, el médico clínico tiene que ser el primer especialista en realidad que atienda, ¿sí? Y de ahí parte si es necesario o no, ¿sí? Debe evaluar qué es lo que está pasando y en base a ahí ver la necesidad de derivar a algún otro especialista si es necesario, ¿sí? Porque a mí me duele, por ejemplo, el dolor abdominal o dolor de panza en nuestra jerga. No todos los dolores abdominales van a ser derivados a un gastroenterólogo, ¿sí? Entonces, siempre es importante consultar con el médico clínico y de ahí se evalúa la necesidad de alguna otra interconsulta con otro especialista. A mí me pasa muchas veces en el consultorio de esto, que los pacientes vienen un poco perdidos, digamos, pero porque se autoderivan. Sí, bueno, si me duele el cuello voy a ir al endocrinólogo porque ahí está la tiroides. Sí. Si no, voy a ir y se pierde tiempo, el paciente sigue sufriendo porque en definitiva no se soluciona el problema por el que vino. Entonces me parece que es muy buena la pregunta porque es cierto, a veces incluso yo desde mi consultorio suelo rederivar a un médico clínico porque es como el que tiene que reevaluar, ver, como vos decís, si hace falta una derivación a otro especialista o se lo puede resolver ahí. Incluso si hiciera falta, por ejemplo, la derivación a un gastroenterólogo o a algún traumatólogo, el mismo clínico ya va adelantando muchas cosas porque sabe a qué manda el paciente, sabe a qué va, entonces va adelantando muchas cosas. Súper importante que siempre se consulte primero a un médico clínico para que pueda distribuir y que si el paciente necesita algún especialista, vaya el que tenga que ir y no que ande paseando y sufriendo, por supuesto. Sandra pregunta, ¿qué tenés en cuenta como clínica médica para derivar a un paciente a un endocrinólogo? Bueno, nosotros en consultorio lo que con mayor frecuencia vemos son patologías de las glándulas tiroides, ¿sí? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, que nosotros esto lo tratamos desde la clínica médica, estamos capacitados y preparados para tratar estas patologías, pero bueno, hay casos puntuales que por ahí son más complejos, que no están respondiendo, que no podemos llegar a optimizar bien la dosis, el manejo de tratamiento, que para mí es muy importante ahí que tengan una evaluación por el especialista en endocrinología, ¿sí? Esos son casos frecuentes y que vemos en consultorio que por ahí hacemos esta sugerencia. Joana dice, si tomo antibióticos y me siento mejor, ¿puedo parar o debo continuar? Bien, esto ya hablamos anteriormente, pero no, el tratamiento se inicia y se termina según la indicación que el médico te haya dado. Bien, Micaela dice, ¿está bien si tomo la pastilla de la presión solo cuando la tengo alta? No, esto es un error frecuente y muy peligroso por sobre todas las cosas. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que requiere su tratamiento. Hay veces que no vamos a acudir a la medicación, pero sí vamos a aconsejar al paciente que disminuya el consumo de sodio, o sea, de sal en la comida, que haga actividad física y esto por ahí logra optimizar los valores de presión. Pero cuando nosotros tenemos que pasar a la siguiente escala, que es acudir a la medicación, el paciente tiene que tomar. Lo que tenemos que tratar de evitar son justamente lo que llamamos esos picos de presión que el riesgo se produce, ¿sí? Y la hipertensión es una enfermedad silenciosa, que nosotros podemos sentirnos bien, pero estamos manejando valores altos. Estos valores altos van dañando órganos troncales en nuestro cuerpo, como el riñón, el corazón. Entonces necesitamos tener un control, ¿sí? Esto es importante, por eso anteriormente dije que los pacientes hipertensos deben controlar, deben consultar al médico al menos una vez al mes, deben tener su control y cumplir con su tratamiento. O sea, si el médico vio que es necesario que tomen alguna medicación, tienen que tomar todos los días. Cuando tengo alto, no me sirve. Tenemos que evitar esos picos justamente, que ahora en invierno nuestra presión va a subir y hay que prestar mayor atención a eso. Estamos llegando al final de la interconsulta y vamos a hacer un ping-pong rápido de preguntas y quiero que me contestes así, rápido, al hueso, sin justificar. Bueno, ¿el peor mito médico que escuchaste en la calle? El dolor de cabeza por falta de tomar mate. ¿Un hábito que la gente cree saludable pero en realidad no lo es?
Controlarse la presión cada rato. ¿Análisis de sangre anual o solo cuando nos sentimos mal? Anual. Si pudieras prohibir un alimento de la dieta de tus pacientes, ¿cuál sería? Los fritos. ¿Un síntoma que la gente suele normalizar pero debería ser motivo de consulta? La cefalea, el dolor de cabeza. ¿Googlear los síntomas antes de ir al médico, sí o no? No, desde ya no. La clave para una vida más larga, ¿la genética, la alimentación o el manejo del estrés? Y las tres es una pirámide, pero creo que el estrés tiene mucha influencia. ¿Suplementos de venta libre sin receta, solución o peligro? Peligro. Completa la frase. Un buen paciente es aquel que... Concurre a las consultas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a vos. Bueno, hemos terminado por hoy. Le agradecemos a la doctora Ana el tiempo y ahora vamos a subir a YouTube el video, así que próximamente lo van a poder ver. Y dentro de un tiempito vamos a seguir haciendo entrevistas, así que espero que nos sigan, suscríbanse y nos vemos en la próxima interconsulta.